Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más al nuevo episodio de la tragedia nacional que vive España. A un nuevo programa en el que vamos a describir las andanzas de esta banda, y digo banda porque es una banda, que ha ocupado las instituciones, que aspira a controlar prácticamente todos los espacios del Estado, si es que no lo hace ya, y que tiene elementos, desde luego, que no son absolutamente ejemplares en nada, en absolutamente nada. Son gente que se debe protección porque se debe el cargo, porque se debe el sueldo, que en el sector privado se moriría de hambre y que se aprovecha y se agarra a lo público porque sabe que es su gran oportunidad. No hay nada como tener inútiles al mando para tener personas fieles que saben que de ese cargo, de ese favor que tú le has hecho, depende su bienestar y el pago de su hipoteca y de sus facturas. Y a lo mejor el pago de su casa en la playa o de lo que se quiera pagar, de sus proyectos. Por eso, precisamente, a los gobiernos con un afán autoritario se arriman esas lapas. Y por eso los gobiernos con afán autoritario se rodean de eso que podemos llamar el mejillón tigre de la administración, que son todas esas especies invasoras que se adhieren a la superficie y que terminan por vivir de los impuestos de los demás. Y terminan por ser una especie de guardia de corps del que manda. Y aquí encontramos un ejemplo esta semana de todo lo que estoy contando, que es el de una periodista. Una licenciada en Ciencias de la Información en Periodismo a la que pusieron al frente de la Guardia Civil. ¿Y por qué le pusieron al frente de la Guardia Civil? Porque era socialista. Ni más ni menos, porque ha estado encadenando cargos públicos desde el momento en el que salió de la universidad, que es Mercedes González. Entonces vamos a hacer la deducción. Cuando tú pones a Paco Salazar en el hipódromo, como le pusieron, a Óscar López en Paradores, cuando tú pones a Koldo García en Renfe Mercancías, cuando tú pones a Mercedes González en la Guardia Civil, cuando tú llenas las empresas públicas e instituciones tan fundamentales y tan importantes como la Guardia Civil de personas que en realidad son las lapas, el mejillón tigre del poder, esas personas, al final, en tiempos de crisis, en tiempos de tribulación del gobierno, lo que se dedican es a hacer de guardia pretoriana del presidente del gobierno. Y no dimiten, entre otras cosas, porque no digo que sea en este caso en concreto, por las cosas que saben de ellos y por lo que ellos saben y los motivos que tienen o los argumentos que tienen para aferrarse al cargo. Es una auténtica vergüenza lo que sucede en este país. La cantidad de millones de euros que se va a pagar a auténticos enchufados, auténticos pelotas arribistas, que toman el mando de las instituciones y que en lugar de utilizar el presupuesto y los recursos que tienen en pos del interés general, que es el de los contribuyentes, que contribuyen a sostener el sistema, lo que hacen básicamente es servir para proteger al gobierno que ahí les pone. Y es alucinante. Y es vergonzoso. Y eso lo que ha provocado es el secuestro de los impuestos de los españoles. Eso lo que ha provocado es que miles de profesionales estén a las órdenes de auténticos inútiles, de personas de partido, de afiliados. Y ese es el gran drama nacional. Cuando un gobierno como este está asediado, asaltado por múltiples escándalos, si no llega a ser por toda esta gente que le protege, no podría estar un segundo más en el poder. Pero, claro, se toma la administración. Y, claro, a través de la propaganda que se distribuye mañana, tarde y noche entre los ciudadanos, lo que se intenta ahora transmitir y cuela, porque cala, porque son múltiples mensajes y porque esto ya está inventado, lo que se intenta transmitir es que hay una persecución contra el gobierno, que todo juez, hay una especie de complot de múltiples jueces que casualmente son los que siempre les tocan, al igual que los fiscales anticorrupción, y lo que intentan hacer ver es que nada de lo que se dice en los documentos judiciales es cierto u objetivo, que todo forma parte de la misma conspiración, que todo es una persecución a los socialistas por el mero hecho de serlo. Eso, que fue lo que destrozó la convivencia en Cataluña cuando se decía que a los independentistas no se les perseguía porque sus líderes eran unos delincuentes al malversar para organizar un referéndum que era ilegal, ahí decían que se les perseguía por ser independentistas. Y ahora se está intentando trasladar la teoría a la sociedad, de hecho no se intenta, se hace cada día, de que aquí en este país
se persigue a la gente por ser socialista y que al gobierno se le persigue, y esto lo ha dicho Pedro Sánchez en sede parlamentaria, aunque parezca una locura, porque hay una élite económica y política que no quiere que España tenga un gobierno de izquierdas que otorgue derechos a los ciudadanos. ¡Qué auténtica vergüenza! Entonces, a partir de ahí, para que eso cale y para que no haya nadie que abra la caja de los truenos, lo que hay que tener es las empresas públicas bien controladas y bien atadas. Y las instituciones. La Guardia Civil, institución histórica de prestigio contrastado, llena de personas que han sido héroes. Ahora, la UCO, que merece aplausos desde que nos levantemos hasta que nos acostemos cada día, esa labor de la UCO ha estado torpedeada desde el Ministerio del Interior, consentido por el Ministerio de Defensa de Margarita Robles, que es de donde depende, y ha estado controlada por una periodista, por una afiliada, por alguien como Mercedes González, que cuando le preguntaron en la Comisión de Investigación del Senado si había visto alguna vez a Leire Díez, mintió y dijo esto. Interés por mi relación con la señora Leire Díaz. Supe de su existencia durante mi etapa como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, mientras ella ejercía como directora de Relaciones Institucionales de Correos. Ese contacto nunca fue presencial, solo a través del intercambio de unos cuantos mensajes de WhatsApp, relativos siempre a la situación de conflictividad laboral que existía en aquel momento en dicha empresa y que derivó en manifestaciones y concentraciones en sus distintas sedes. Reitero, nunca nos conocimos personalmente. Según el auto del juez, de Pedraz, el auto de imputación, porque está imputada esta señora ya, se vio hasta 3 veces con Leire. Después de ser nombrada de directora general de la Guardia Civil, el 17 de septiembre de 2024. Aquí lo puedes ver, puedes parar el vídeo si quieres y comprobar lo que dice el auto sobre cuándo fueron las reuniones. El 30 de septiembre de 2024 hubo un primer encuentro físico constatado en las inmediaciones de la Dirección General de la calle Guzmán el Bueno, según dice la geolocalización de los teléfonos. Luego hay otra, que es el 20 de diciembre de 2024, otro encuentro físico registrado por la UCO. Y otro el 2 de abril de 2025. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que ya se daba por activada la presunta cloaca que opera para intentar que Pedro Sánchez y su gobierno se libren de las causas de corrupción que están instruyendo. Un proceso de esta cloaca en el cual de repente, según de verdad, el auto del fiscal pone los pelos de punta, porque entre otras cosas, lo que dice es que que también se ha publicado en prensa, se habían instruido diferentes expedientes sancionadores contra personal de la Guardia Civil que no tragaba. Se había amenazado con estas sanciones disciplinarias para quien no acatara las órdenes que recibían, dentro de un contexto en el que se intentaba inhabilitar, desnudar a la UCO, al cuerpo, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que estaba empeñada en investigar los casos de corrupción que afectaban al gobierno. Esto es de una extrema gravedad. Esto es de una extrema gravedad. Esto no se ha vivido aquí en democracia nunca, jamás. Un gobierno empeñado que ha tomado todo el Estado, ha secuestrado cada institución, empeñado a través de una cloaca y a través de su gente, todo presuntamente, dentro de las instituciones y de los cuerpos de seguridad, empeñado en salir libre de los escándalos de corrupción que le afectan. Un gobierno que amenaza a todos los individuos o instituciones, personas, grupos, que investigan para que no salga libre, para que no salga impune de los actos que presuntamente ha cometido, y ya en el caso de los delincuentes de Koldo y Ábalos confirmados, un gobierno que maquinaba para librarse de las consecuencias de sus acciones presuntamente ilegales, de las personas que formaban parte del PSOE y del gobierno. Esto es escandaloso. Esto es absolutamente escandaloso. Esto es una operación de guerra sucia contra los contrapoderes. Esto es propio de un dictador. Esto es propio de un líder autócrata. Y vamos a hablar, así, es así. No conocía Pedro Sánchez lo que hacía en la cloaca.
¿Por qué entonces directamente no ha tomado consecuencias contra ellos? ¿Que simplemente apartar a Santos Cerdán del partido, pedir su acta de diputado? ¿Por qué no se ha personado el PSOE en este caso como perjudicado? ¿Por qué no se ha personado? Claro. Por eso que tú estás pensando. Es un desafío a la democracia. Estamos en un punto, y esto tómalo así porque es así, estamos en un punto en el que, cerca de ese punto de no retorno, en el que ya no se puede parar la máquina. Si los contrapoderes son anulados y la máquina no se detiene, lo van a arrasar todo. Esto ya se ha vivido en otros países. Las tiranías con urnas. Por suerte hay gente valiente, gente que se está jugando que esta gente le monte una campaña, que le ataque directamente. Al entorno de la juez Viedma, la que instruía el caso del hermano de Pedro Sánchez, le fueron incluso a visitar para hacer preguntas. Es acojonante. Hay un grupo de valientes, y entre ellos muchos compañeros de periodistas, o algunos, que están activados contra ello, porque creen en la democracia, porque creen en el Estado de Derecho. Son los periodistas, por cierto, que en su día publicaban contra el rufián de Granados también, y que publicaban las cuestiones de Kitchen. Por supuesto que sí. Es que ahora se lo niega a toda esta gente de la sincronizada. Pero esos periodistas, al igual que la UCO, al igual que los fiscales anticorrupción, al igual que los jueces, al igual que un grupo de ciudadanos, un pequeño grupo de próceres, como podemos decir, todavía está empeñado en retratar lo que es evidente, que aunque el presidente del gobierno se intente vender, le intentaron vender como el Nobel de la Paz a Pedro, como un gran líder internacional, como la némesis del trumpismo, como un hombre de buenos valores, este tipo tenía montado una cloaca dentro de su partido y de verdad hay que ser muy corto de vista para pensar que no sabía nada, como tampoco sabía nada de Ábalos, ni de Cerdán, ni de Koldo, ni de su mujer. Lo de Begoña también, sí. Lo de Begoña también. Y lo de Begoña sobre todo. Como caigan esos contrapoderes, como se debiliten, como los tumben, como han hecho con otras resistencias que se han encontrado por el camino, estamos perdidos. Y la gente no sabe a qué velocidad muchas veces se produce la degeneración de todo lo que hemos conseguido. La gente que esté más pendiente de la paguita, del estado del bienestar, del escudo social, como dicen, que de esforzarse para conseguir determinadas cosas, y la gente que vote porque le suba la paga, esa gente está siendo cómplice de todo esto. Esta gente ha lanzado un órdago a la democracia tal y como lo conocíamos, al Estado de Derecho. Y todos estos periodistas de la centroderecha que llaman exagerados a los que venimos advirtiendo de esto desde la pandemia, ¿no fue declarado ilegal el estado de alarma? No es el mero hecho de que no hicieran falta restricciones. Es el mero hecho de no basarse en las normas básicas del Estado de Derecho para articular esas restricciones. Hay alguno que va de intelectual, centrado, y parece mentira que sea tan ignorante a la hora de entender lo importante que es respetar las reglas del juego. Hay alguno que entre el bien y el mal se posiciona entre medias, porque bueno, nunca nada es blanco y ni nada es negro, claro que no. Pero cuando adoptas esa equidistancia y el problema es tan evidente, estás siendo un tonto útil. Y eso históricamente ha pasado. Infinidad de veces. Infinidad de veces. Y con gente más lista que tú, por cierto. Más inteligente. Y que ha dejado obra publicada y premiada. Esa equidistancia, cuando hay un gobierno que de verdad, dentro del partido del gobierno, surge una cloaca como la que existía para intentar, presuntamente, que el partido se librara de los escándalos de corrupción que le amenazaban, ahí no hay medias tintas. Ahí se está con el Estado de Derecho, o se ejerce de tonto útil, o de tonto directamente, con respecto a esta gente.
Y luego están los que cobran de las tertulias. Y luego están los que, si dentro de este país no quedara piedra sobre piedra, como consecuencia de todo esto que se está gestando, culparían de eso al que no colabora, a la derecha, a los fascistas, como dicen. Esta es la reacción a el auto del juez de imputación de Mercedes González, de esta gente que está ganando tanto dinero de tus impuestos en Televisión Española. Claro que es grave que imputen a la directora de la Guardia Civil. A mí políticamente me parece muy grave que haya mentido, pero eso es un delito, porque es que ¿por qué la han imputado? ¿Por reunirse con Leire Díaz y por mentir? No, señores, eso es una responsabilidad política, salvo que nos demuestren lo contrario, y de momento nadie ha demostrado nada. Es que aquí estamos ante investigaciones prospectivas, me da la sensación. Tú te reúnes con Leire Díaz y te voy a imputar, voy a investigar para ver si encuentro. Esa es la trama que se quiere crear. Esa es la trama que se quiere crear. Alucino. Que todo el mundo... Más de 1.200 millones de euros al año cuesta la cosa para tener esas versiones tan absolutamente indignas sobre la realidad. Para transmitir a los españoles una realidad que ya no es directamente la de un espejo cóncavo o convexo. Es directamente la versión transparente sobre lo que quiere Pedro Sánchez. Lo que le interesa al gobierno. No son periodistas, son propagandistas, son colaboradores necesarios. Qué vergüenza de profesión, qué vergüenza de medio público, qué vergüenza de gente, de personas que no deberían caminar con la cabeza erguida nunca jamás en su vida. Ellos han leído el auto del juez. Es que esto es muy grave. De repente aparece, y lo he seleccionado porque quería que lo leyeras, aparece le llega al DAO, al director operativo adjunto de la Guardia Civil, un mensaje, una nota de despacho que había elaborado la Jefatura de Información de la Guardia Civil y que hablaba de la existencia de una agresiva, y esto entre comillas, campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO. Identificaba a Leire Díez como dinamizadora de la operación y advertía, en términos literales: el citado grupo de personas haría ver que detrás de esa estrategia se encontraría el señor Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora de la Guardia Civil. Todo esto es cuando empezaron a publicar medios como El Plural, el de Chema Garrido, aquello y también de Javier Ruiz, Javierito, por supuesto. Javierito, vaya amistades que tienes. Aquello de que había el capitán Bonilla de la UCO soñaba con poner una bomba lapa debajo del coche del presidente del gobierno, que luego era mentira, decía lo contrario, pero esta gente lo contó como si era verdad. Y Óscar López y Reyes Maroto dijeron que era un escándalo, que qué vergüenza y que ataque al Estado por parte de la cloaca de la derecha. Y eran ellos. Pues bien, el DAO, en lugar de dar traslado del informe, se cayó, lo guardó, lo archivó. Y solamente fue unos días después, y aquí lo decía esa imagen, según ha documentado en sede judicial el señor Llamas, Manuel Llamas, que no es nuestro Manuel Llamas, ahora hay dos Manueles Llamas en el mundo. El Manuel Llamas bueno, que es el nuestro, y el DAO, que es el malvado, el terrible. Pues lo ocultó deliberadamente esta nota durante 10 días hasta que el 8 de mayo de 2025 el general López Malo le presentó una nota de contenido idéntico elaborada por la propia UCO. Y solo ahí fue cuando Llamas reconoció la existencia de ese documento. Entonces, lo que dice que esta conducta, que es ocultación de información operativa relevante a la unidad investigadora en un caso que afectaba a la corrupción gubernamental, resulta prima facie incompatible con los deberes inherentes al cargo y susceptibles de integrar tipos penales que posteriormente se enumeran en el auto. Básicamente se intentó quitar hierro a un mensaje que perjudicaba a los intereses del gobierno, a cuyo partido estaba afiliada la directora general de la Guardia Civil. Que ya me dirás a mí qué hace una periodista y una afiliada al frente de la Guardia Civil. Ha desaparecido el mérito y la capacidad y la igualdad. Ha desaparecido la meritocracia en este país. Hay una élite y esa élite es del partido. Y eso lo que hace es un país peor, un país más arbitrario, un país en el que las decisiones sobre lo público se toman dentro del deber de protección al líder. Eso es dictatorial. Eso no forma parte de los principios que deberían regir cualquier democracia moderna y plena. Eso es una auténtica vergüenza. Y que Europa
señalara al canalla de Víctor Orbán y esté haciendo la vista gorda con estas cosas, es algo que a los españoles nos hace sentir un poco solos. Esto es escandaloso. Esto es una red gigante en la que ya va a haber un punto que va a haber más imputados que afiliados dentro del PSOE. Aquí ves también, está Mercedes González, que incurre en determinadas contradicciones. Estos son los que luego hablan de la mentira y de los bulos y nos señalan a los demás. Pero luego cuando van a sede judicial o sede parlamentaria, cuando pueden mienten o se contradicen. La señora González incurrió en contradicciones sucesivas sobre los hechos que se investigan durante las comparecencias públicas. Inicialmente, a través del Ministerio del Interior, negó toda reunión con Leire. Tras la difusión del atestado de la UCO, reconoció 2 reuniones en cafeterías. Posteriormente, admitió 3, alegando que la segunda no la recordaba y la tercera versó sobre cuestiones personales y familiares. Ella dijo que no conocía a Leire ni siquiera, en principio. Y en un cuarto momento reconoció que en uno de los encuentros la señora Leire le solicitó la readmisión del comandante Rubén Villalba, que este estuvo metido también en el ajo del caso Koldo, era presuntamente el que tenían infiltrado, el que les suministraba las cafeteras, que eran los teléfonos seguros, y ahí ya directamente se demostró que había mentido en absolutamente todo. Y luego ayer, jueves, después de que trascendiera todo esto, mandaron a su portavoz de guardia, que es la portavoz de fondo de barril, una persona que vamos a coincidir en que no tiene excelentes capacidades para casi nada, salvo para ser mediocre, que es Montse Mínguez, y le mandaron para dar una versión, la verdad, que a cualquier adulto funcional le daría vergüenza ajena. Pero para esto está esta portavoz. Yo es que creo que una vez que dimitió Santos Cerdán, una vez que de verdad se descubrió lo que había ahí presuntamente, nadie quería ponerse en ese puesto, porque prácticamente tener que defender la versión que todavía intenta anteponer Pedro ante la verdad representa una humillación personal. Es contar todo el rato cosas que son mentira o que no te crees. Entonces hace falta alguien de no muy elevadas capacidades. De hecho, está muy por debajo de la media, en general. Está muy por debajo de los que están por debajo de la media. No es por ser cruel, porque más cruel es tener que decir lo que dice. Y ahí apareció Montse Mínguez, que es verdad que parece siempre muy enérgica, muy convencida, así como profesora de educación física de instituto de jesuitas, pero que no, que ya no es que no pueda, es que yo creo que tampoco le da. Es decir, que solamente las cosas las cree ella. Cuando uno es portavoz y ni siquiera transmite credibilidad para nadie más que para sí mismo, pues tiene un problema, de entre los muchos que tiene Montse. Entonces, al referirse a este caso, prácticamente en el programa de Ferreras, otro de los represaliados del gobierno, le pusieron a Javier Ruiz a competir, ahora le gana. Al hablar de eso, que estaba pensando, Ferreras en su día, como el grupo A3 Media, entre Pedro y Susana Díaz se posicionaron con Susana Díaz. Y eso es algo que a lo mejor no sabes, pero nunca se lo ha perdonado Pedro, nunca. Primero le pusieron a competir a Jesús Cintora por las mañanas, fue un fracaso de programa absoluto, y después le pusieron a Javier Ruiz. Y mientras tanto tuvo aquel conflicto con José Miguel Contreras, que también le intentó hacer la cava cuando Ferreras le había prestado. Ahí tiene razón Ferreras, le había prestado ayuda, le tenía de contertulio de su programa y le traicionó. Entonces ahora Ferreras es perjudicado de la causa porque también en Podemos le ha montado una campaña, la revolución siempre devora a sus hijos, y ayer entrevistaba a Montse Mínguez, perdonad este inciso, esta acotación, y Montse pues hablaba de tomarse un café no es ilegal. Montse. Ha sido imputada esta mañana la directora general de la Guardia Civil por 2 delitos por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. ¿No creen ustedes que debería dimitir por el bien de la institución? Bueno, la señora Mercedes González también ha hablado y también se tiene que respetar su presunción de inocencia. Aquí estamos hablando de cosas muy distintas. Los tiempos de la justicia, que nosotros siempre hemos dicho que vamos a respetar los tiempos de la justicia, y los tiempos políticos. Existe la presunción de inocencia y nosotros lo que pedimos a la justicia, ya no que sea justa,
sino que los ciudadanos podamos entenderlo. Es decir, se está imputando a la directora de la Guardia Civil, supuestamente, ella ha dicho, por hacer unos cafés, que es muy diferente de reunirse y hacer una trama. Entonces esta gente que es capaz de reconocer, es incapaz de reconocer lo evidente, es incapaz ni siquiera de pedir a esta señora que dimita a Mercedes González, a Monse no, claro, que si dimite Monse ya quién van a poner. No sé, un muñeco con ChatGPT para que ya repita, un loro, un papagayo, una ninfa, un agaporni. Pero que esta gente está manteniendo su puesto a Mercedes González, pese a todo. Y además lo hace con un mensaje que dice, es que como les demos a ellos, como les concedamos esa especie de prebenda, ya directamente nos comen. Porque está lanzando a los españoles la teoría de que se persigue a la izquierda por serlo, por una cuestión ideológica. De verdad, están desvinculando todo esto de las causas judiciales. Están alterando la causa real, transmitiendo una imagen falsa de lo que está sucediendo, porque ya han renunciado a someterse a las normas del Estado de Derecho. Si condenan a esta señora en el futuro, que ya lo dirán los tribunales, van a hacer lo mismo que hicieron con Álvaro García Ortiz, decir que la han condenado sin pruebas. Han lanzado un órdago al Estado de Derecho, y quien lo quiera ver va a saber anticiparse al problema, y quien no lo quiera ver, quien se quiera hacer el equidistante, que sepa que tarde o temprano van a ir a por él también. De una forma u otra. Porque a lo mejor empiezan a amedrentar a los anunciantes de tu programa para que no se anuncien ahí, porque un día hiciste una crítica. Quien tiene ese deje autoritario, tarde o temprano, aunque tú te creas su aliado, van a ir a por ti. Porque en la habitación donde duermen los autoritarios nunca cabe mucha gente. Y alrededor todos son traidores. Así que estos días, cuando todos estos hablan de la ley de nietos y la hablan como una oportunidad para resarcir el daño que es verdad los exiliados tuvieron cuando se tuvieron que ir de este país, se están perdiendo, están obviando, omitiendo todo lo demás. Y es el por qué se hizo esta ley. El otro día, Núñez Feijóo definió lo que está sucediendo con la ley de nietos como ingeniería electoral y acertó. Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español. Además del 1.300.000 personas que ya ha concedido el pasaporte y la nacionalidad española por residencia, pues ahora tiene 2,6 millones de solicitudes, de las cuales, por los datos que tenemos, no más de 100.000 han sido denegadas y están en trámite 2,5 millones, 640.000 en la ciudad de Buenos Aires. Este asunto es de importancia capital y aunque ahora haya prensa, bueno, ellos han lanzado a toda su artillería mediática y a los bots y a sus portavoces oficiales y extraoficiales a decir que todo esto es populista y xenófobo, aunque se defiendan así, que es como cuando nos llamaban negacionistas por criticar la figura del estado de alarma, no las restricciones, simplemente si cuestionabas un punto ya eras negacionista de algo. Aunque se defiendan así, lo de la ley de nietos es grave, es gravísimo. Simplemente por recapitular, porque quiero que sepas bien lo que está sucediendo. Dentro de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en el año 2022 había una disposición adicional que permitía que después se desarrolló una instrucción que fue la que firmó la tal Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que básicamente lo que permitía es a los descendientes, es decir, a los hijos y nietos de los que se exiliaron durante la Guerra Civil y el franquismo, además en dos fases, 1936, 1955 y 1955, 1975, les permitía solicitar la nacionalidad española. Pues bien, eso ha provocado
2,3 millones de solicitudes, de las cuales hay 1,3 que se han presentado en plazo. Y luego se ha ampliado el tiempo, que para mí es muy cuestionable, para que el resto se puedan tramitar aunque terminó el plazo, aunque se presentaron fuera de plazo. Pues bien, de todas las solicitudes se han aprobado 500.000 y 544.000, lo digo de memoria, y 301.000 ya están inscritos, es decir, ya son nacionales de pleno derecho. Esas personas han provocado un incremento dentro del CERA, es decir, del Censo Español de Españoles Residentes Ausentes, de los que votan en las elecciones desde el exterior, pero de los que ya, siendo nacionales, pueden perfectamente residir en España y adquirir y acceder a todos los derechos y obligaciones, por supuesto, de cualquier persona que posea pasaporte español y, por tanto, nacionalidad y ciudadanía. Esto ya no va solamente del hecho de que una persona que puede que no haya pisado ni un día en su vida a España ni aportado un euro a las arcas públicas pueda votar sobre tu futuro y el de tus hijos igual que tú. Esto va de que si esta gente quiere vivir en España, a mí me tienen que presentar el plan por el cual van a poder resistir los servicios públicos, las infraestructuras, por el cual no se va a incrementar el problema de la vivienda. Esto no es una cuestión de xenofobia. La xenofobia es una actitud como el racismo que me repugna. Esto va de gestión de los recursos del Estado. Y si metes a gente que no ha aportado en un lugar en el que ellos mismos lo reconocían, que las infraestructuras españolas están preparadas para 40 millones de españoles, y no solamente las utilizan ahora 50 millones, sino también las varias decenas de millones de turistas que tenemos en España cada año. Es un país que amenaza con con colapsar prácticamente. Es un país en el que este tipo de fenómenos populistas que buscan alterar el censo electoral, eso lo sufre el ciudadano. Lo sufre sobre todo el ciudadano que no se puede pagar alternativas privadas, el que no tiene más remedio, no más tutía, que utilizar los servicios públicos. Y esto es así. Y luego a partir de ahí hay que distinguir, y esto es muy importante, la regularización extraordinaria de inmigrantes a la que se han adherido ya 1,2 casi millones de inmigrantes que estaban en situación ilegal en España, a los que se les concede un permiso de residencia, pero no nacionalidad y por tanto no todavía derecho a voto, aunque los que vienen de Hispanoamérica, que es de donde se han registrado, el 67% de las solicitudes dentro de 2 años podrán iniciar el trámite de nacionalidad. Lo de la regularización es distinto, pero esta gente también vive aquí y utiliza las infraestructuras. Dentro de un país en el que en los últimos años no se han aprobado presupuestos. Es decir, no se ha adaptado la contabilidad del Estado, las cuentas, a la nueva realidad con esta gente que son nuevos habitantes. Este proceso es distinto al de la ley de nietos. Las personas que se han acogido a esta medida, esos 300.000, además de las 1,3 millones de solicitudes, que son 2,3 en realidad, esos podrán tener acceso a la nacionalidad española en el futuro y, por tanto, a votar en las elecciones generales. Y eso supone ingeniería electoral, por supuesto. Y la regularización también. Lo que pasa que a medio y largo plazo. Y esto lo hace el gobierno de Pedro Sánchez, que ya sabes que tiene un respeto por el Estado de Derecho que podemos decir que es laxo. Podemos decir que a veces parece que no existe. Y por eso apela a la teoría de la persecución. Y acertó Feijóo, como acertó la semana pasada Abascal en el Congreso de los Diputados, al señalar, por ejemplo, que en Cuba, para tramitar todo este aluvión de solicitudes, que algunos dicen que es inesperado, y yo creo que sí que se lo esperaban, y que lo han avivado, de hecho, en Cuba, por ejemplo, han contratado una empresa afín al régimen. Se calcula, si no he leído mal, que hubo 2.500 exiliados en Cuba. Sin embargo, está el 10% de las solicitudes de nacionalidad allí. A lo mejor hay alguno que se cree que aquí no hay un plan detrás de esto. A mí, desde luego, me parece un poco raro. Esther Muñoz apareció después de Núñez Feijóo, 2 días después, y matizó sus palabras, porque ya la izquierda y la centroderecha, que no es centroderecha, en realidad es centroizquierda, pero bueno, o más allá, le había culpado de trampista, xenófobo, populista, ya sabe, lo de siempre. Y dijo que ellos siempre habían sido respetuosos con los exiliados españoles. Claro, y yo, por supuesto,
Y mi máximo respeto a quien se tuvo que exiliar por razones políticas. Y entiendo que a los exiliados se les concediera ese derecho a volver. La propia Pasionaria vino por aquí. Vivió aquí sus últimos años y Carrillo. Claro. No tuvieron problema, ¿no? Hubo una ley de amnistía. Entonces, ¿por qué se hace ahora esto? Pues se hace porque quiere más socialistas, Pedro, porque dentro le faltan. ¿Qué hace falta entender de ahí? ¿Qué hace falta entender de ahí? Algún presidente autonómico del PP todavía dice que, bueno, que su aspiración es a conseguir el mayor número de votos en el exterior. Claro, pero que esto va de otra cosa. Y ojo, yo no dudo de la legitimidad del sistema electoral español, en absoluto, en su sistema garantista, de garantías. Y también es verdad que el voto cera no ha pasado del 10% del total, la participación, en todos los procesos electorales anteriores. El anterior votaron, creo que fue 244.000 personas de las 2,3 millones que estaban inscritas. Movió solamente un diputado en Madrid a favor del Partido Popular y fue la primera vez que lo hizo. No había pasado a las anteriores. Pero ese censo va a crecer. Y pensar que Pedro esto lo está haciendo sin pensar que le va a beneficiar es ser un poco iluso. O ser un tonto útil. Es lo que hay. Y reitero, hay un punto. Yo no soy partidario, no soy amigo de los radicales, ni de los extremistas, ni de los ultras. Me parece actitud terrible ante la vida. Pero hay un punto en el que cuando alguien está lanzando un desafío al Estado de Derecho, cierta equidistancia en realidad te convierte en parte del problema. Porque a ti, que te crees moderado, hay gente que no cree lo mismo de ti y te llama fascista. Te dice que eres parte del problema de fascistificación, eso dijo Pablo Iglesias, de la derecha. Si hay algo de lo que son especialistas, los socialistas y los comunistas, es en buscar derechistas en cada esquina. En cada esquina. Hay más derechistas al final, dentro del partido que fuera. Esto es lo que dijo Pablo Iglesias, mientras hay quien está moderando su mensaje. Esto es un poco como lo de antes. Centro centrado, ni apalear negros ni elegir al jefe del Estado. Hay un problema de fascistización de la derecha en España que no tiene solamente que ver con Vox, ni tiene solamente que ver con el PP. Hay un avance de una serie de ideas a nivel social que, bueno, pues que vemos cuando en un campo de fútbol pues hay miles de personas gritando musulmán el que no vote, o cuando hay sectores muy amplios del poder mediático y también de la sociedad que celebran el lawfare como algo perfectamente legítimo cuando se trata de hacer caer a un gobierno. El problema es que todavía hay muchos sectores en la izquierda que piensan que al Partido Popular le hace daño que les digan, oiga, es que está usted pactando con fascistas. El Partido Popular va a llevar a cabo un discurso de extrema derecha en las próximas elecciones, como las derechas de todo el mundo. Aunque el PP propusiera la declaración de una república popular, como es rival político de esta gente, le iban a llamar fascista. Eso ha sucedido siempre. A los mencheviques le llamaron fascistas. Todo el que es más moderado de la corriente revolucionaria, de la que forma parte gente como Pablo Iglesias, acaba siendo etiquetado como derechista, como fascista. Alguno podría aprender la lección. Alguno podría abrir un libro. Porque eso sucede siempre. Y es precisamente esa moderación, esa autocensura que buscan, que persiguen y que consiguen, la que promueve, la que permite que esa revolución avance. Y luego la revolución ya se encarga de autodestruirse. Siempre sucede. Pero mientras tanto, sufrimiento, dolor y etiquetas. ¿A quién no gusta? Y esto es lo que sucede. Televisión Española, esta televisión española, se analizará en el futuro como una parte fundamental del problema de Pedro Sánchez, de sanchista, mejor dicho. El día que imputan a la directora de la Guardia Civil, Pablo Iglesias hablando con la imagen de ella delante, de la fascistificación de la derecha, de la persecución a la izquierda. ¿Creéis que es casual todo eso? Eso lo que abona es la teoría de la conspiración. Por eso lo hacen.
Esta semana han pasado un par de cosas, un par de titulares que quería enseñarte. El primero dice: la directora de la agencia tributaria deja el cargo en pleno caso Zapatero. Y luego, por otro lado, la agencia tributaria ha decidido personarse en el caso de las joyas de Zapatero. Ya sabéis que Esaú Alarcón, de Gibernau, Abogados, es amigo del programa. Y como es, digamos, la persona que mejor nos explica las cuestiones tributarias, Hacienda y derivados, vamos a llamarle para que nos cuente cómo interpreta él estas cuestiones. Esaú Alarcón, ¿cómo estamos, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Encantado. Bueno, era obligatoria la llamada esta semana porque han pasado varias cosas y la verdad, como en cuestiones tributarias, de Hacienda, fiscales, eres, digamos, nuestra voz y nuestros ojos, por lo menos quería, no sé si nos podrías dar una explicación sobre dos cuestiones que me parecen relevantes. La primera es la decisión de la agencia tributaria de personarse en el caso de Zapatero. ¿Estas cosas son normales? ¿Esto qué puede implicar? ¿Cómo lo has visto desde tu perspectiva? Bueno, lo natural era la personación, lo que hubiera sido antinatura totalmente hubiera sido no personarse. Quizá desconozco la burocracia interna, pero sí que es verdad que no han sido lo suficientemente ágiles. Se hace siempre, la abogacía del Estado se hace siempre a través de la abogacía del Estado, que es la que representa de forma legítima a los intereses de la agencia tributaria. Entonces, la personación se ha hecho como correspondía, pero podría haberse hecho motu propio sin necesidad de un requerimiento del juez, ante la evidencia de que, claro, si ya se había valorado por 1 millón y pico unas joyas que podía dar lugar a un delito, pues podía haber habido una personación motu propio. Pero esa decisión que tendría que realizarse por la agencia tributaria y pasársela a la autorización a la abogacía del Estado no se ha producido. Lo antinatural es que no se produjera. Claro, porque aquí nos encontramos con el escenario de que hay unas joyas que no han sido declaradas y ahora Zapatero tendrá que presentar el certificado de que fueron un regalo, entiendo, o que fueron regaladas por diferentes personas. Sí, él dijo, o al menos en medio salió, que en 10 días iban a aportar documentación. Claro, si esa documentación ya existía, ¿no?, que es lo que debería ser en el mundo de lo que el deber ser, ya debería haberla aportado, porque no debería ser tan difícil de conseguir. Si lo que están es intentando generar documentación para de alguna manera acreditarlo, pues están tardando demasiado. Pero de todos modos esa documentación ya no es una documentación preconstitutiva de la salvación, sino que, claro, está generándose quizá para el caso concreto. Entonces, vamos, ya debería haberlo hecho Zapatero, ¿eh? De hecho, con el caso del hermano del presidente, David Sánchez, ante las evidencias de los problemas que tenía, fue él el que, yo creo para evitar hacerlo en sede judicial, él mismo se fue a la agencia tributaria y presentó una serie de documentación que, según su criterio, justificaba su residencia en Portugal. Documentación que en el común de los casos no justifica la residencia en el extranjero para la agencia tributaria. Pero lo hizo yéndose él mismo a la agencia tributaria para justificarlo, ¿no? Yo siempre hablo de pulgarcito, pues es preconstituir pruebas para evitar tener problemas. Claro, En este función... caso, ese trabajo no lo ha hecho. Claro, ya sé que lo comentamos la otra vez, pero me parece información interesante y sobre todo de subrayarla. En función del valor de las joyas o de la tasación que se presente sobre Zapatero, que la que presente él, que supongo que será una contratasación o no sé muy bien cuál será la estrategia, ¿cuál es su horizonte judicial? Su horizonte judicial. Bueno, a ver, el juez habló de valor de reposición. El valor de reposición es el más bajo dentro del valor de mercado, que es el valor de simplemente el metal precioso. Pero claro, aparte de eso está el diseño, con lo cual hablamos de un valor mínimo de 1,3 millones. Eso está en el limbo del delito fiscal, en el límite del delito fiscal agravado. Si pasamos esa frontera, el horizonte judicial es que tiene que defender la prescripción más allá de 10 años desde aquí. Si bajamos de los 600.000 euros de cuota de impuestos, de cuota defraudada,
tiene que defender que las joyas se adquirieron 5 años hacia atrás. Entonces, bueno, ese es el camino de lo que tiene que defender. En cualquier caso, haga lo que haga, todo eso va a estar metido dentro de la causa. Entonces, no va a haber ahí una pieza, eso va a ser parte del procedimiento. Entonces, ahora estamos en la instrucción, tendrá que haber un auto, después de ese auto habrá un juicio oral, esto va a tardar muchos años. Desgraciadamente, muchas veces se escucha en prensa, pues van habiendo novedades, pero estas son novedades de instrucción. Claro. La pena de todo esto es que la sentencia, teniendo un buen abogado penalista que sepa diferir los plazos, como ha ocurrido con la familia Pujol, pues imagínate, Jordi Pujol, el 25 de julio del 2014, hizo unas declaraciones en las cuales se presumía que había cometido unos delitos. Estamos a 2026 y la familia Pujol aún no tiene sentencia. Entonces, lo de Zapatero va para largo. Y lo de las joyas, pues lo hablaremos dentro de 10 años, pero seguirá en un recuadro pequeño de un periódico porque ya queda noticia. Ya, claro. Una última pregunta, Esaú, simplemente por curiosidad, ¿cómo has visto todos estos cambios? O el cambio de la directora o de la jefa, por decirlo de alguna forma, de la agencia tributaria, justo el día que termina la campaña de la renta. Sí, bueno, han anunciado que dejaban el cargo tanto Soledad Fernández Doctor, que es la directora general de la agencia, es el más alto cargo dentro de la agencia, como 2 directores de departamento, y no son menores, son la directora de recaudación, Virginia, y el director de inspección, Manuel Trillo. Son puestos todos de libre designación, es decir, son puestos de adscripción política, ¿vale? Normalmente cuando hay un cambio de gobierno, pues suele haber este tipo de cambios y se ven normales, aunque a veces, normalmente el PP suele mantener a los que hay si han trabajado bien, pero suelen ser normales. También suele haber cambios en el ínterin por motivos personales. A mí lo que me sorprende es, hay 2 cosas que me sorprenden. El que vincular el cambio a la finalización de la campaña de renta, yo no lo acabo de ver, porque tenemos una directora del Departamento de Gestión que sigue en el puesto, y la renta normalmente, si hay que hacer campañas y salir en medios y dar explicaciones, lo hace la directora de gestión, que además es una profesional buenísima. Entonces, me sorprende que vinculen esto. Normalmente cuando lo dejas, pues sale en el BOE y los medios se enteran porque sale en el BOE, pero Claro. este revuelo me resulta ciertamente, vamos, es un poco exótico. Yo no creo que sea una destitución, porque acuérdate el caso, cuando saltó el caso, creo que fue de Ábalos, que fue en Zaragoza, por una sociedad que no conocía a nadie. Esto lo llevó un inspector que es muy combativo y que además creo que estuvo en Podemos, incluso fue a una lista de Podemos. O sea, que no tenía nada que ver. Él estaba haciendo su trabajo. Y no sabía ni quién era Ábalos, ni la trama de hidrocarburos, tal. Hubo ahí un jaleo que al final acabó en algún político, que ya no recuerdo porque hay tantos implicados que... Pero el caso es que fulminaron al delegado especial en Aragón y a la directora, si no recuerdo mal, en Aragón, y al inspector no lo pudieron fulminar porque era su puesto. Ahí sí que hubo una destitución evidente. Aquí yo no creo que sea una destitución. Yo creo que simplemente pues, se han cansado o les han exigido algo que no podían o no debían conceder, o sea, que les ponían un aprieto, como le pasó a este subinspector que está en el PSOE de Madrid, ahora no recuerdo el nombre. A Juan Lobato, sí. A Juan Lobato, pues a lo mejor les han pedido algo que les podía tener consecuencias negativas, pero ya te digo, es una conjetura. Pero a mí me sorprende que 3 altos cargos, uno de ellos la directora general de la agencia, salten así de esta manera, porque además Soledad es de la confianza extrema de Jesús Gascón, que es el secretario de Estado de Hacienda. Probablemente nos enteraremos. Nos enteraremos. En fin, no hay semana en la que no tengamos noticias, yo no sé si preocupantes, pero por lo menos que hagan que nos tengamos que movilizar. Gracias de verdad, Esaú Alarcón, por estar una semana más con nosotros aquí, lo que no te han contado. Nada, gracias a ti por la confianza.
Y vamos a llamar también a Unai Tapia, que es el consejero delegado de Probatia, porque con todo este debate que hay con respecto a pruebas falsas, pruebas admitidas, pruebas que no son falsas, cómo se puede llegar a fabricar un certificado, cómo se puede investigar un teléfono móvil, como el del tal Rodolfo Reyes, el venezolano, yo creo que él, como es experto en esta especie de labor forense digital, y como yo no tengo ni pajolera idea, de hecho tampoco te lo puedo presentar de una forma muy elocuente porque no sé el significado de muchos términos, y como a lo mejor quizás te pueda pasar como a mí, he decidido que es una buena idea llamarle para que nos explique todas estas cuestiones. Tenemos con nosotros a Unai Tapia, que es el consejero delegado de Probatia, con B, Probatia. ¿Qué tal, Unai? Encantado de tenerte por aquí con nosotros. Hola Rubén, encantado de estar también con vosotros por aquí. Vamos a ver, tengo muchas ganas y además mucha curiosidad con respecto a lo que tienes que contar sobre la cuestión de la prueba del caso Zapatero relacionada con el teléfono de Rodolfo Ares, que si no me equivoco fue la que investigó esa empresa estadounidense y que ahora está Zapatero intentando anular como prueba. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Con qué perspectiva lo tenemos que abordar? Bueno, realmente nosotros a lo que estamos acostumbrados es a que la prueba, cuando hay una defensa, normalmente la defensa lo que hace es atacar a la norma que se debería haber aplicado a la hora de obtener y preservar la evidencia, ¿no? Esto es importante porque todos queremos contar con las mismas garantías, ¿no? En un Estado garantista necesitamos que las pruebas realmente sean pruebas, ¿no? Hoy en día vivimos en un momento en el que es muy fácil fabricar pruebas que digan que un hecho ha tenido lugar cuando realmente ese hecho nunca tuvo lugar porque esas pruebas nunca existieron, simplemente las hemos fabricado. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que las defensas suelen hacer es acudir un poco al procedimiento de obtención y custodia. Y esto, por ejemplo, tengamos en cuenta que desde el momento en el que se interviene una prueba hasta que tiene lugar el juicio pueden pasar años, ¿no? Entonces, normalmente es muy importante que la prueba sea debidamente custodiada durante todo ese proceso, porque es mucho tiempo. Pues en el ámbito físico es más fácil, pero en el ámbito digital a veces cuesta más, ¿no? Porque no sabemos dónde está digitalmente una prueba, ¿no? Entonces, en ese sentido, las defensas normalmente dicen, bueno, necesitamos que nos acrediten que el procedimiento de obtención de esa prueba se ha hecho acorde a las normas, ¿no? Y que la preservación de esa prueba se ha hecho acorde a las normas, ¿no? Porque luego se va a analizar y básicamente lo que hacemos cuando analizamos una prueba es interrogar a esa prueba para que nos diga cuál es el hecho del cual ha sido testigo de la prueba, ¿no? Al final la prueba lo que nos dice es que ha habido un hecho que ha tenido lugar y podemos poder extraer esa información de ahí. Entonces, normalmente se apela a eso. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso tenemos un problema, que en Estados Unidos la norma no es la misma que en España, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que tiene que haber es un entendimiento entre ambos países, ¿no? Afortunadamente, entre Estados Unidos y España no suele haber problemas ni conflictos a la hora de intercambiar información, ¿no? En Estados Unidos fue legal, hasta donde yo sé, fue legal la obtención del teléfono móvil y en ese caso en España se debería de respetar, ¿no? Hubo una comisión rogatoria, se facilitó toda la información y a partir de ahí, pues bueno, se empezó la investigación. Aparte de que, hasta donde yo sé, el caso que se investigaba con Rodolfo Ares no es el mismo caso que se está investigando en España, con lo cual, bueno, en principio no debería haber conflicto, porque se habla del árbol envenenado, pero no es el mismo caso. Es decir, ¿se podría haber empezado a investigar este caso sin ese teléfono? No lo sabemos, ¿no? Bueno, yo por lo menos no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso, hasta lo que yo sé, las pruebas, de momento, son válidas, ¿no? Más o menos lo que hemos ido viendo en medios de comunicación se ha aceptado, porque en Estados Unidos se considera que son legales y en España también se debe considerar que son legales, por lo menos que se han obtenido de acuerdo a la ley. Claro, ¿tú crees en ese sentido que él va a conseguir anular esa prueba o ya es una discusión jurídica más compleja?
Sí, a ver, nosotros no solemos entrar en eso porque al final es una cuestión puramente jurídica y nosotros nos centramos únicamente en la parte más científica y en la parte más técnica, ¿no? Ahora, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que cuando tú apelas a la obtención o a la norma de esa prueba para anular esa prueba y no estás apelando al hecho, significa que estás obviando el hecho. Es decir, no estás diciendo ese hecho no tuvo lugar, sino que estás diciendo no quiero que utilices esa prueba. Entonces, eso también es muy revelador a la hora de entender un poco por dónde tira la defensa. La defensa no está tirando por, oye, que mi cliente no hizo eso. Por lo que están tirando es por, no, vamos a anular esa prueba para que esa prueba no pueda decir lo que está diciendo, ¿no? Y es que mi cliente está involucrado en este caso. Pues bueno, en este sentido nosotros podemos analizar la información y saber si es original, si es procesada, si es usable dentro de un procedimiento judicial o no, ¿no? Lo que no podemos decir es cuál va a ser la decisión jurídica que se va a tomar. Claro, hay un aspecto que me parece muy interesante y es el relacionado con la inteligencia artificial y con la facilidad que da para manipular todo tipo de información de una forma bastante precisa, que entiendo que con el paso del tiempo y con la evolución de estos sistemas será todavía más. ¿Esto puede poner en jaque o dificultar determinados procesos judiciales porque no se pueda llegar a saber si una prueba se ha fabricado o no? Esto puede llegar a generar un problema muy grande, sobre todo de volumen, porque hay que tener en cuenta que antes de la llegada de la inteligencia artificial hay literalmente centenares de miles de casos, al menos en España, que no se han tramitado judicialmente por volumen, por falta de recursos. Y eso es porque hoy en día un dispositivo, un teléfono móvil, no es una prueba, sino que puede tener 500.000 de pruebas, ¿no? Entonces, claro, y todas ellas hay que analizarlas, ¿no? Siendo rigurosos y aplicando determinadas técnicas. Ahora, imaginemos que ahora, además de existir pruebas de este tipo, ahora se pueden fabricar más, ¿no? Esto generaría un problema de volumen mucho mayor. Entonces sí que es verdad que se han establecido ciertas regulaciones y ciertas técnicas para poder detectar la inteligencia artificial y poder separar aquello que es artificial de aquello que es original. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando yo utilizo la inteligencia artificial para hacer daño, hago el daño, ese daño tiene consecuencias y luego se detecta que eso es artificial. El hecho de detectar que es artificial va a deshacer todo el daño causado anteriormente, probablemente no. Pues bueno, las consecuencias y las causas del daño que puede generar una inteligencia artificial todavía no sabemos cómo se puede resolver, ¿no? Especialmente por el volumen, por la cantidad de casos que puede haber con pruebas fabricadas artificialmente. Claro, una de las cuestiones, te confieso que soy un desconocedor de este tema porque, bueno, yo desde el punto de vista técnico soy una catástrofe. Es decir, siempre que cojo un ordenador hay algo que digo, lo voy a romper. O sea, como hacían nuestros abuelos, pues yo soy así. Entonces es un mundo que me alucina, de verdad, porque no tengo ni idea. Pero una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, cuando aparecieron las famosas filtraciones de las conversaciones de Santos Cerdán, es que él decía que eran falsas, que no eran de él, que habían sido manipuladas. ¿Todo esto se puede comprobar? Es decir, que esto que decían, por ejemplo, era falso. ¿Hay un proceso, hay un método, hay una técnica o diferentes técnicas para hacerlo? Sí, por ejemplo, si las conversaciones son de WhatsApp, WhatsApp lo que hace es, normalmente cuando enviamos un mensaje, lo que hace WhatsApp es descuartiza ese mensaje y lo convierte en algo ilegible, lo guarda una copia, esa copia luego se le envía al destinatario y el destinatario la vuelve a recomponer para poder leerla. Esta es la manera de proteger, digamos, la privacidad entre esa comunicación. Entonces, normalmente cuando nosotros intentamos acceder a los mensajes que tiene WhatsApp guardado en sus sistemas, en sus discos duros, en sus ordenadores o lo que sea, lo que nos vamos a encontrar es con material descuartizado. Entonces, la única manera de poder acceder al material original es extraerlo del dispositivo, porque en el dispositivo sí está repuesto, se puede leer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros presentamos pantallazos o imágenes o cualquier cosa que no sea el dispositivo original con una extracción forense, lo que puede pasar es que ya hay aplicaciones donde uno puede crear una conversación ficticia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, podemos crear conversaciones ficticias, llevarlas al notario o llevarlas a quien sea y decir, esta conversación tuvo lugar, ¿no?
Lo que es lo que pasa, que nosotros como técnicos y científicos tenemos que decir de dónde sale esta imagen, de dónde sale esta captura. Esta captura la has hecho tú, de tu teléfono, demuéstralo, ¿no? Entonces no se puede. La única manera de hacerlo es hacer una extracción directamente del dispositivo, porque el dispositivo sí que tiene la conversación que se escribió y que se generó dentro de la propia aplicación, ¿no? Pero claro, yo puedo coger Photoshop o cualquier herramienta de generación de conversaciones e inventármela, ¿no? Ahora, lo que pasa es que podemos borrar esos mensajes y entonces en ese momento podría pasar que no tuviera una rastrería dentro de nuestro propio dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, por eso normalmente es importante actuar con rapidez, ¿no? Aunque no hay que dar tiempo tampoco al sospechoso, por ejemplo, para eliminar las pruebas, ¿no? Y hoy en día además hay un problema con eso, y es que el sospechoso no tiene que estar en el mismo sitio que las pruebas para poder eliminarlas, ¿no? Sino que lo puede hacer a distancia. Entonces, bueno, no hay que tener cautela con eso. Claro, y luego hay otra cosa, Unai, que a mí me llama la atención, por ejemplo, leí ayer el informe de la Fiscalía sobre Mercedes González y veía que ellos habían deducido o comprobado por geolocalización que ella se había reunido con Leire hasta en 3 ocasiones. ¿Esto es preciso? ¿Esto requiere un trabajo dentro de trabajo forense digital? ¿Esto cómo se comprueba? ¿Es tan sencillo de hacer? Sí, de hecho, ha habido casos de homicidio, por ejemplo, que se han resuelto precisamente gracias a la geolocalización de los dispositivos. Hay que tener en cuenta que el dispositivo nos está geolocalizando constantemente, ¿no? En ocasiones, incluso cuando nosotros lo desactivamos y creemos que nadie sabe dónde estamos, también, ¿no? La única manera de que no nos sepan dónde estamos es que no tengamos el teléfono con nosotros, ¿no? Y incluso a veces ni eso, porque existen muchos dispositivos de grabación, cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día estamos mucho más vigilados de lo que creemos, ¿no? Ha habido casos de homicidio donde el sospechoso y la víctima estaban ubicados en el mismo sitio, con lo cual se pudo establecer ese vínculo entre el autor del hecho y la víctima, ¿no? Y en este caso también, si se intervienen los dispositivos e incluso si se acceden a los servicios en la nube que han almacenado toda esa información, se puede establecer ese vínculo entre la ubicación de la persona y el momento del tiempo en donde estaba esa persona ubicada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona probablemente tendría su dispositivo con ella, ¿no? Es lo habitual, normalmente. Aparte de que un dispositivo te identifica a ti de manera única. No es como antes que podías tener 10 y nadie sabía que eran tuyos, ¿no? Pero hoy en día el teléfono móvil o la SIM, por lo menos, está vinculado a una identidad. Claro. Una última pregunta, Unai, que sobre las joyas, las famosas joyas de Zapatero. ¿Qué harías tú si te presentara unos certificados Zapatero para comprobar que son verdad y que no se han fabricado? En ese escenario futurible o previsible o imprevisible, no lo sé, pero podría llegar a pasar. Sí, esto es una cosa que yo me planteaba hace tiempo y es, bueno, tenemos hay una intervención, en esa intervención se obtiene material y dentro de ese material se encuentran las famosas joyas, ¿no? Y se necesita un elemento documental que nos verifique el origen de esas joyas o de dónde salen esas joyas, ¿no? En este caso, entonces, lo que se hace es se aporta esa documentación. Puede pasar dos cosas, que la documentación sea original, entonces sería fácil de detectar que es original porque ya existen especialistas que analizan documentación, ¿no? Hay expertos en documentoscopia que pueden analizar incluso el tiempo de vida de la tinta. O sea, hay cosas que son muy locas. Incluso el tipo de papel, la presión, o sea, una serie de elementos químicos y científicos en los cuales yo no me meto, porque yo me meto más en la tecnología, pero que son alucinantes y que te permiten también hacer una radiografía de la documentación cuando la documentación es física. Cuando la documentación es digital, también existen datos que no se ven a simple vista, pero están ahí y nos permiten saber desde cuándo, por ejemplo, existe esa documentación, quién ha intervenido, cuáles han sido los elementos. Por ejemplo, si yo cojo un PDF o un documento e incrusto cosas, aunque a primera vista parece que eso está bien, por detrás existe todo un registro de qué cambios no han podido realizar sobre si ha sido, ¿no? Pues bueno, todas estas cosas ayudan a los expertos a determinar si se manipula o no se manipula, desde cuándo existe.
Esa es otra. Normalmente es importante saber desde cuándo existe, porque si existe desde ayer, significa que no existe desde el momento en el que se tenía que haber utilizado esa documentación. Aparte de que sería tan fácil como aportar el monte y te la pide. Bueno, esto ya es otro tema ni que podemos... En fin, pues Unai Tapia, consejero delegado de Probatia, muchas gracias por dedicarnos estos minutos, muy interesante. Y nada, te seguimos. Muchísimas gracias, Rubén, a ti, que os vaya muy Un bien. abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Y esta semana ha pasado algo que es muy relevante. Y es el pacto que han alcanzado en Andalucía el Partido Popular y Vox para formar gobierno y para investir a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Lo llamaron pacto in extremis. Ya sabéis que estas cosas en política siempre se dramatiza un poco con ellas para que no haya la sensación de que nadie cede ante el otro. Pero al final aquí estamos, yo creo, en lo que es el camino correcto de los dos partidos de la derecha, que es el de pactar, es el de llegar a acuerdos, porque en realidad al final es la única forma que va a haber o que van a tener de terminar con el sanchismo y sobre todo de transmitir cierta confianza a quien les vota o de animar a ir a las urnas a las personas que consideran que hay un cambio y que no hay dos alternativas fuertes o una alternativa fuerte de gobierno. Yo no sé realmente al final si los programas de las dos derechas serán tan diferentes como muchas veces su discurso ilustra, o esa forma de distanciarse parece querer indicar o transmitir. Pero lo que intuyo, y esto es pura intuición, es que a una buena parte de los votantes les importa un pimiento esas diferencias, porque al final consideran o ven que la prioridad para ellos, desde su punto de vista, es que hay un cambio de gobierno en el año 2027. Y todas estas noticias yo creo que al final, en lugar de ser provocar trasvase entre un partido y otro, que eso yo creo que forma parte más de los aciertos o de los desaciertos que ellos tengan, lo que hace ver es a ese votante de la derecha, que es verdad que está ya muy movilizado, movilizarle todavía más dentro de las próximas citas electorales porque sabe que a lo mejor su voto sirve para algo. Claro, lo que pasa es que tampoco se tienen que amedrentar ante las críticas. De hecho, la propia María Jesús Montero decía, justo después de que se consumara ese pacto, lo que era evidente. Por primera vez entra la ultraderecha en el gobierno de Andalucía tras la dictadura. Esto es lo que van a decir siempre. Yo espero que al final, detrás de todo esto, estén de acuerdo o no, que seguramente no lo estén, la corriente moderada o la más radical de los partidos lo que vea es que la función histórica, la labor que les ha tocado hacer en este momento de la historia de España tan complicado y tan delicado, en el que tanto nos acercamos a lo que sucedió en lugares como la Argentina kirchnerista, vean que en realidad la labor histórica, la función que les han asignado y que les piden los electores, los que no forman parte de esa derecha punky que de verdad es todavía más conspiranoica que la del propio gobierno, incomprensible, esa labor que tienen es la de precisamente que haya un cambio de gobierno en España, que sustituyan un gobierno que niega la legitimidad a la alternativa política y que llama fascistas a los dos partidos. Que no crean los moderados, reitero, que a ellos no se lo van a llamar. Pero bueno, vamos a llamar a Xavier Rius, pero antes, es que me ha llamado mucho la atención, por eso se me había ocurrido. Jordi Pujol salió otro día de la cueva del Escondrijo, donde vive, y llamó a integrar la inmigración en un acto de homenaje a las juventudes socialistas de Junts. Entonces, claro, a mí me llama la atención, me parece, claro, el mensaje integrador siempre es positivo, por supuesto, no seré yo quien lo niegue. Si no se generan castas, guetos y eso da lugar al final o puede dar lugar a ciertos estallidos. Por este discurso me llama moderado, pero bueno, en fin. Cosas de la derechita punky también. Pese a ser crítico con la política migratoria. Claro que sí, porque hay que serlo. Claro, a mí me llama la atención que el ideólogo de esa dictadura blanca que se implantó en Cataluña a partir de la década de los 80, el que siempre ha considerado a los españoles ciudadanos de segunda, y he caído en un error, a los españoles del resto de las comunidades autónomas que emigraban a Cataluña como ciudadanos de segunda, al que nunca se ha escuchado, por ejemplo, desacreditar los artículos de Quintorra en el que señalaba a los castellanos prácticamente como bestias, y los que inventaron aquello del charnego,
Ahora me llama la atención ese discurso integrador, que no creo que sea desacertado, no lo es, pero que por lo menos suena un poco hipócrita pronunciado en la boca de determinadas personas. Yo no sé todas las claves de todo eso, pero quien seguro que está al tanto es Xavier Rius, que sabéis que es nuestra antena, nuestros ojos y nuestros oídos en Cataluña. Vamos a llamarle. Querido Xavier Rius, Rius TV, ¿cómo estamos? Bien, yo también como tú, que se dice en estos casos. Pero mejor que otros, ¿eh? Por ejemplo, la directora general de la Guardia Civil. Fíjate. Y el DAO ¿Tú? famoso, ¿no? ¿Tú te has tomado alguna vez un café con Leire? No, no. ¿Tú ¿Seguro? sí? No, seguro, seguro. Yo no estoy en la lista de los 61. Bueno, y creo que tú tampoco, ¿eh? No, pero tú Queremos alguna vez te has nombres. tomado uno de esos cafés comprometedores. Oye, Leire tiene un problema. Yo creo que. Bueno, el PSOE tiene un problema. Porque yo creo que Leire, aquella famosa rueda de prensa, es que ya se veía que, vamos, te tiene un problema de ego, ¿no? Yo lo tendría en su caso, ¿eh? Porque, claro, una que es fontanera, que se dedica a estas cosas bueno, turbias, para entendernos, que te da aquello ya una aureola de espía, ¿no? De poder llamar a un ministro que se te ponga al teléfono. Claro, esa rueda de prensa, yo recuerdo que la posaba como si fuera una estrella. Digo, hostia, qué fuerte, ¿no? Y claro, ahora, siguiendo el consejo de Aldama, a ver qué hace. Claro, oye, te llamaba. A ver, no tiene mucho, no sé. Yo es que creo que Leire está metida en un lío que yo creo que ni siquiera ella sabe o no se lo habrán explicado para que no cante a lo mejor las consecuencias que puede tener penales para ella. Pero bueno, esta semana, Xavier, me gustaría hablar contigo como nuestra antena, nuestros ojos y nuestros oídos en Cataluña. Me gustaría hablar contigo de algo. ¿Tú te acuerdas de aquellos artículos de Quintorra en los que se refería a los castellanos prácticamente como bestias? Bestias carroñeras, sí. Oye, voy a hacer una confesión. Quintorra empezó en E-Noticias, que era el diario digital que yo dirigía. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Ha pasado la creme de la creme. Bueno, ya no te cuento ni los de ahora, o sea que. Pero yo lo conocía de pasada porque era abogado de una empresa que se llamaba Winterthur, de seguros, que luego fue absorbida por AXA. De hecho, lo enviaron a Suiza, no sé exactamente a qué hacer, porque además me leí sus memorias y él lo explicaba, ¿no? Bueno, estoy aquí, pero hago PowerPoints, me he ido a Londres y tal. Y luego cuando volvió, coincidió con la absorción de Winterthur por AXA, le dijeron ir a Madrid, él luego dijo, no, esto a Madrid no voy, ¿no? Y bueno, montó una editorial y tal, no encontraba trabajo, eso, o sea que es un parado que llegó a presidente de la Generalitat. Y yo me acuerdo, me lo presentó un amigo común un día precisamente en la empresa y tal, y al cabo de un tiempo me llamó mi gestor diciendo que conocía a Quintorra. Ah, sí, hombre, me suena y tal, que a ver si podía escribir. Y empezó a escribir artículos. Es cierto que los que yo hacía, los que hacían en Noticias, no fueron esos, ¿eh? Yo, la verdad, tampoco me los leía todos porque, claro, no me daba tiempo, pero nunca nos coló alguno. Supongo que después también evolucionó. Es más, cuando salió la polémica de los artículos y de los tweets, yo me acuerdo que le dije, hostia, Kim, públicamente, ¿no? Me sabe mal o algo así, ¿no? Oye, ¿qué pasa, no? Porque además lo conocía, teníamos alguna obsesión literaria común, por ejemplo, un escritor de los años 30, ¿no? Puig i Ferreter, catalán y tal. Y, perdona, ya estaba en mi casa. Todo hay que decirlo. Por esto, ¿eh? Pues vino un día a hacer un pregón y le invité porque tenía artículos de este escritor y tal. Y bueno, y eso te decía, ¿no? Y no eran de esto. Y luego la cosa evolucionó. Y cuando hubo la polémica, yo me acuerdo, se lo dije, le llamé, hombre, la atención, ¿no? Públicamente y tal. Y luego no guardé los tweets, pero alguna vez alguien me lo ha recordado y están por ahí, deben estar en el ciberespacio, ¿no? Pero no sé por qué me he enrollado tanto. ¿A qué venía esto? ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre soy defensor de aquello de hacer alarde de la cultura local, de la regional, de protegerla, y ahí incluyo también los idiomas. Es decir, yo no tengo ningún tipo de problema con que en cualquier lugar de España cualquiera reivindique su idioma, entre ellos, por supuesto, en Cataluña. Pero yo lo que más bien rechazo es cuando se hace una utilización política de eso, sobre todo cuando se intenta imponer sobre otro grupo, que eso ha pasado en muchas partes del mundo, y a mí me da la sensación de que, vamos, me da la sensación, seguro, que durante el puyolismo eso también sucedió. Y te lo pregunto o hago esta introducción, a lo mejor tú opinas diferente, y por eso precisamente te llamo, porque tú eres el que está allí, el que más sabe de este asunto. Pero he visto que Pujol ha hecho una especie de alegato, le han sacado esta semana de la cueva, en favor de acoger a todo el mundo.
Y claro, yo me acordaba de aquellos que tenían los letreros en castellano, en español, y les decían, oye, no, que la ley dice que tú tienes que rotular en catalán, por ejemplo. Sí, déjame decirte una cosa, si me permites terminar con Quim Torra, ¿no? ¿Por qué pusieron a Quim Torra? Por esos artículos. Claro. No por esos, pero era más o menos lo que pensaba todo el mundo de la vertiente independentista. Luego cuando salió, hombre, tal, no sé qué. Pero bueno, yo recuerdo unas declaraciones de Eduard Pujol de Junts en 8TV, bueno, Sí. Esto es privado y tal. No, es que Torra lo pusieron porque lo que él pensaba, ese carácter supremacista y tal, hombre, era ampliamente compartido por el proceso independentista. Eso lo explica todo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y lo de Pujol que decías, mira, la verdad es que yo vi el discurso de referencias, de periodísticas y tal, ¿no? Lo de acoger y tal. Yo creo que va dando bandazos, porque Pujol, el último artículo que hizo sobre el tema era que los catalanes podríamos quedar en minoría. Y te voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo. Lo de siempre, ¿eh? Y como tú, es decir, si vives en Pedralbes o en Sant Cugat o en, no sé, Majadahonda o en El Viso y tal, evidentemente la visión y la concepción que tienes de la inmigración es distinta de si vives en Getafe, en Parla o en cualquier otro barrio de Madrid. O de aquí, ¿no? En Salcan Anglada, ¿no? Y yo vivo en Martorell, es un 16 y pico por ciento inmigración oficial, en realidad es un 30 y pico por ciento, porque claro, sin papeles no salen, los hijos de inmigrantes constan como españoles. Y si Marruecos gana, evidentemente lo celebran, y si gana contra España todavía más, etcétera, ¿no? Y yo me siento en minoría a veces caminando por mi municipio. Y no soy un facha peligroso, fascista, falangista y tal y cual, ¿eh? Clase media normalita, corriente, ¿eh? Y esto pues yo lo dijo. Y ahora yo creo que el hombre, claro, está dando bandazos. Yo lo atribuyo, uno, a la edad, y segunda, seguramente a que quiere pasar a la historia de alguna manera, ¿no? Que es lo que quiere todo, claro, es lo que quiere todo político, ¿no? Claro. Entre otras razones, fíjate, siempre el político quiere dejar incluso una obra física, ¿no? Pues los faraones dejaron la pirámide o las pirámides, ¿no? No sé, Vespasiano dejó el Coliseo, Mitterrand dejó la pirámide del Louvre, etcétera, ¿no? Y claro, pues ¿por qué va a pasar a la historia? Pues, hombre, lo intentan aquello reivindicar, ¿no? Tú has dicho la expresión esa de lo sacaron del armario, creo que has dicho, ¿no? Sí. O de la cueva. De la cueva. Es eso, ¿eh? En parte es eso. Yo creo que incluso por razones electorales, ¿eh? Y fíjate cómo deben estar los de Junts. Los deben tener aquí, ¿eh? Lo digo por alianza y otras cosas, ¿no? Además, no por nada, pero estos prometieron la república, ¿no? Y duró 8 segundos, han pasado 10 años, luego dijeron, no, hay que implementarla. Bueno, llevan 10 años a ver qué hacen. Hay un señor que está allí en Waterloo, que el día que vuelva pues saldrá en TV3, lo pasearán y tal, pero en algunos casos ya no lo quieren ni los de su partido. En las primarias de Junts por Barcelona ha ganado el que no quería él. Él ni siquiera lo ha felicitado, ¿no? Y yo creo que han recuperado a Pujol diciendo, somos los convergentes. Pues nada más, fíjate que hubo varios cambios, ¿no? Hay un meme que circula por internet, muy divertido, de todas las siglas con las que ha hecho campaña Puigdemont, ¿no? CiU, CDC, PDeCAT, hasta se inventaron en las elecciones, creo que en el 2015 se inventaron una cosa que se llamaba Democracia y Libertad, Sí. que luego tuvieron mala suerte porque las siglas coincidían con las de Durán y Lleida. En catalán, libertad. Claro, bueno, pues ahora, claro, bueno, después de 10 años, evidentemente, ¿no? Los chavales que tenían 18 años entonces, ahora tienen 28, no tienen vivienda, están preocupados por otras cosas, y han recuperado a Pujol un poco por esto. En TV3 utilizaban el título Los posconvergentes, el titular y tal. Sí. Que yo creo que es por donde. Yo creo que han recuperado a Pujol. Bueno, él, pues evidentemente un baño de masas y tal, también le habrá ido bien. Y luego, otra cosa también. No sé si lo sabes, yo fui de muy jovencito militante de Convergencia y de las juventudes. Sí, de Convergencia. me enviaste una fotografía. La foto que salgo ahí al lado de Miquel Roca. Bueno, Sí, efectivamente. Y tal, ¿no? Claro, debo ser el único tío que no ha hecho carrera. Porque eso fue una agencia de colocación. Hay que decirlo. Claro, en las imágenes que salían el otro día del homenaje, toda la gente salía Jaume Padrós, que había sido diputado de Convergencia, el antiguo decano del Colegio de Médicos, detrás suyo, que es el médico personal de Pujol. Pero salía, bueno, evidentemente, Turull empezó también en la CDC y en la J. Salía Rull.
Rull lleva, pues fíjate, tiene 60 y pico, ¿no? Casi, Sí. o ya lleva toda la vida viviendo de la política, con un periodo judicial, ¿eh? Un paréntesis. Pero claro, en los años 90 yo ya tengo fotos de él por el Parlamento y ahora sí, bueno, llevaba presidente, ¿no? Salía, ¿qué más? Salía, supongo gente que yo ya no conozco, no sé, Gloria Freixa, Mónica Salas, también estaban ahí, supongo porque empezaron la JNC. Con lo cual confirmas esto, que el proceso también fue un modus vivendi, ¿no? Todo por la pasta, ¿no? Claro, el otro día veía, me pasaron un cuadro que estaba muy bien hecho sobre el efecto de la ley de nietos. Lo digo porque, claro, gente que tiene nacionalidad, pues también será de esa gente a la que habrá que integrar en España en el caso de que quiera vivir aquí, porque con pasaporte español se puede vivir en cualquier lugar del territorio español. Y veía que Gerona era una de las, y era otra de las cosas por las que te llamaba, de los lugares donde el voto cera más estaba, o donde el cera, mejor dicho, más estaba creciendo en porcentaje con respecto al censo de residentes. ¿Tantos exiliados hubo de Gerona? Porque yo de verdad no me acabo de creer todos estos datos, o no acabo de que de repente haya 2,3 millones de descendientes de exiliados. No lo sé, no sé si tú tienes una explicación para ello. No, la científica no. Yo creo, yo cuando empezó todo esto y la regularización masiva y tal, ¿no? Que se les ha ido de las manos. La regularización ni siquiera pasó por el Congreso, ¿eh? Estos también, los del proceso de 1,2 millones. democracia, ¿eh? 1,2 millones de solicitudes de regularización, Claro, que pero como esto- saben pero los yo no espectadores... sé, yo creo que, no sé si lo dije aquí, pero yo lo decía, porque eran 500.000 y no van a, yo creo que van a ser incluso más, porque claro, son 500.000 más hijos menores. Lo que decíamos antes, si tú vives en un municipio con mucha inmigración, ves que todas las parejas magrebíes, todas las madres, ¿no? Generalmente no van con pareja, como mínimo 2 o 3 críos, este un cochecito de bebé y 2 más o 3. Sí. Claro, y esos también, ¿eh? Claro, o sea que aparte luego que si el arraigo, que si no sé qué, que si ¿cómo se llama? La reagrupación familiar y la ley de nietos. Yo creo al final, yo cuando empezó todo esto, vamos, yo creo que realmente era la voluntad de alterar el censo electoral. Los que lo decían pensaban, no, con Pedro Sánchez piensa mal y acertarás. Y además, multiplícalo por 2 o por 3, ¿no? Aquello al cuadrado, o lo que sea. Porque es evidente, ¿no? Es que, vamos, todo, la ley de nietos, la regularización masiva, absolutamente todo. Yo creo que hay que pensar mal. Se les está aquello reduciendo su bolsa de votantes. Fíjate las imágenes que ves generalmente de mítines del PSOE o de charos ahí en apoyo, no sé, a Bego, lo que sea, todo es gente mayor, desde luego con más pelo que tú y yo, ¿eh? Pero gente mayor 50, 60. Yo lo he visto. Yo me acuerdo en un mitin que vino Felipe González ya hace años, todos plateaban, ¿eh? Todo eran o calvicies o pelo blanco. Y te hablo de, fíjate, de hace años ya. Claro, y luego los jóvenes, que se están haciendo de derechas, ¿no? Claro, esto también, los están haciendo de derechas también, eso también es culpa de la izquierda. Bueno, la gente que piense lo que quiera, ¿no? O sea que, fíjate, ayer en el Parlamento se aprobó una cosa y tal, pero había una cosa que presentaron los comunes, ¿te acordarás? El País sacó el otro día que las mujeres el aire acondicionado les afecta más porque había que aquello regularlo con perspectiva de género, ¿no? Porque los hombres van con corbata o van más tapados que las mujeres y entonces, claro, ponen el aire acondicionado más alto, ¿no? Bueno, entre todas las preocupaciones, ahora ahí está. Bueno, los comunes presentaron ayer ya una moción, creo, sobre esto, ¿eh? Hablando de brecha térmica. Ah, y sí, que la había brecha que regularlo térmica, con vamos. perspectiva de género, perspectiva feminista. ¿Y esto quién? Que claro, la izquierda votando a favor, ¿no? O sea, el aire acondicionado es machista, el cambio climático es machista. Los únicos que criticaron en contra fue el PP, Vox y Alianza. Claro, claro, cuando tú dices, a ver, cuando tú dices, oye, yo tengo los pies en el suelo, con sentido comunitario, a ver, esto de regular el aire acondicionado, hasta la de Vox dijo, oye, los paletas, claro, los paletas de las obras, ¿no? Que están ahí a pleno sol currando, que toman precauciones, beben agua y tal, pero es verdad, aquí están haciendo obras cerca de casa y los ves, los pobres tíos, aquello con este calor y tal, ¿no? Bueno, pues la de Vox defendiendo a la clase obrera. Es tremendo. Porque nosotros se olvidaron, con la perspectiva de género, se olvidaron de los paletas, de las obras. Pero a mí lo que...
A mí, bueno, aquí como somos todos tíos, la verdad tenemos el aire acondicionado que yo creo que los refrescos se enfrían más fuera de la nevera que dentro de la nevera, como tiene que ser en verano. Pero bueno, pero lo que más me ha llamado la atención de todo esto es, y no te sorprende que ese independentismo que ha sido excluyente en buena parte, ahora lance a través de Pujol ese mensaje de inclusivo. A mí, desde luego, me parece la noticia de la semana, sin duda. Pero yo creo que es un tema electoral, ¿no? Básicamente, bueno, primero sacan a Pujol por eso, ¿eh? Por el aliento de alianza, ¿no? Luego que nos vote alguien. Fíjate que esto ya es un sálvese quien pueda, ¿eh? Rufián, ¿qué está haciendo? O sea, Rufián ha pasado, aquel que decía, no, a los 18 meses volveré a la República Catalana y tal, en el 2015, está montando una cosa al margen de Esquerra, con la infraestructura de Esquerra en Madrid, de una alianza de las izquierdas y tal y cual, para rellenar el agujero de Sumar, ¿no? Que está en franca decadencia, ¿no? Pero bueno, Rufián, ¿tú no eras indepe? Bueno, yo creo que no era indepe, este era más de izquierda, ¿no? Pero dijo, bueno, aquí para hacer carrera me hago indepe, me hago de Esquerra, y bueno, le ha servido 10 años. Pero cuando ve que esto se acaba, el proceso Esquerra y tal, pues hay que buscarse la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no sé, incluso hay dos más, ahora han montado una cosa, otro chiringuito, ¿no? Otra vía Rufián en Esquerra, que es una cosa que se llama Esquerra Democrática, que la montan dos tíos vinculados ahora a Esquerra. Uno es Carlos Campuzano, que fue consejero de Esquerra con Pere Aragonés, y otro es un periodista que estuvo muchos años en la web, periodista. Bueno, sí, opinador, ¿no? Francesc Marc Álvaro. Pero los dos proceden de la órbita de Convergencia. Campuzano estuvo 26 años, que creo que es récord Guinness, de diputado en Madrid, con Durán y Lleida y tal. Era el PRO, el díscolo y tal, ¿no? Y el otro había sido el gurú de Convergencia de toda la vida, hasta que dijo, el gurú mediático, hasta que dijo, bueno, esto se acaba, pues no sé, me hago de diputado de Esquerra, a ver si llego a la jubilación. Y ahora, como creo que la cosa es Carlos Campuzano y Francesc Marc Álvaro, y la cosa no baja, pues nos inventamos una otra cosa. Además, fíjate, Esquerra, todo, tú no te acordarás porque eres más joven que yo, pero en el inicio de la transición había un partido que luego se integró en Convergencia, que era el partido de Trias Fargas, que era un tío liberal, que en esa época estaba mal visto. Y se llamaba Esquerra Democrática. En Cataluña todo el mundo es de izquierdas. Esto te han copiado el nombre, ¿no? Pero claro, aquí en Cataluña nadie es de derechas. Claro. Y se llamaba así, y esto no han montado esto. Yo creo que todo liga, ¿eh? Es Pujol, los convergentes diciendo, no, somos los convergentes. Porque las dietas que votaban a Convergencia tienen un lío, aparte que evidentemente el fenómeno biológico, ¿no? Pero claro, tienen un lío, antes era Pujol, era CiU, durante unos años fue CiU, luego fue Convergencia, luego el PDeCAT, luego eso, Democracia y Libertad, luego Junts pel Sí, ahora Junts per Catalunya. Claro, es que es un lío impresionante. Sí, no, vamos, que demuestran una capacidad de transformación muy sorprendente, pero ¿no crees que mensajes como el de Pujol pueden ayudar o pueden incrementar el crecimiento de Silvio Orriols? No sé si es causa o efecto, porque es que los de Junts están absolutamente perdidos. Ahora van un poco... Mira, perdona, un poco como el PP. Porque el PP, tú lo sabes, no hablaba de inmigración porque hablaba Vox, y ahora, claro, Moreno Bonilla acaba de pactar con Vox en Andalucía, ¿no? El que iba, no, tal, no sé qué. Claro, prioridad nacional, ¿eh? Claro, los otros han dicho, sin esto no, os repetimos elecciones. Claro. Y aquí yo creo que es más o menos lo mismo. Piensa una cosa, hay también una foto famosa del 2021 en plena pandemia, que Laura Borràs, Elsa Artadi, Neus Montets, consejera, Francesc de Dalmases, Josep Rius, que este era el favorito de Puigdemont para se pedían el cierre de los CIE. Sí. Y se manifestaron delante del CIE. Pero bueno, eso no lo hacía ni la CUP. Bueno, pedían el cierre del CIE. Pero a ver, oye, vosotros, burgueses, que vivís encima de la diagonal, que vais a veranear a Cadaqués, o en la Cerdaña y tal, que no habéis pisado ni Cana Anglada, ni Sal, ni Rocafonda, ni Llefià y tal, pidiendo el cierre de los CIE. Ahora han modificado. Y además, lo de siempre, la regularización es culpa de Junts. Creo que ya te lo dije. Pero claro, los de Junts, como veían ascender a Alianza, no, queremos las competencias sobre inmigración. Y Pedro Sánchez, que le da igual con tal de mantenerse en el poder, dijo, vale, pero claro, necesitaba los votos de Podemos también, ¿no? Y Podemos dijo, bueno, pero antes la regularización. Y el otro dijo, vale, regularización, y además traspasamos competencias, que tampoco es el caso. O sea que todo esto viene por Junts. En fin, claro, qué país, que Javier. no, Alianza sube.
Ya, Es aquello un tiro en el pie, ¿no? ya. En fin, Xavier Rius, te vemos en Rius Televisión. Muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, muy amable, muy instructivo. Y, Ya oye, sabes que eres- no quiero despedirme sin decirte una cosa. ¡Qué gran libro tienes ahí! Ah, gracias, de verdad. Me alegra que te haya gustado, de verdad. Que conste que me lo he leído. Tú no lo sabes. Cómprenlo, pero vamos, pero ya. Oye, no lo sabes, pero tú has hecho un tratado de psicología política. No lo tengo aquí a mano, pero cuando tú dices en las primeras páginas aquello de los complejos, ¿no? Claro, porque la política es una actividad humana. Sí. Y entonces, claro, pues siempre, ¿no? Es decir, las decisiones políticas también es porque hay un líder que tiene un complejo, no sé qué, siempre. Incluso, bueno, no quiero hablar del proceso, quiero hablar de tu libro, pero el proceso tiene más causas psicológicas que políticas. Hombre, nos vendieron, claro, la reforma del estatut, la sentencia y tal, pero claro, más quería matar al padre, que era Pujol, como toda sucesión política. Y luego, bueno, los otros echando leña al fuego. Pero ahí tú no, perdona, lo aciertas no solo, yo traigo paralelismo, no solo por el proceso, sino por Pedro Sánchez. Ay, Pedro, ese complejo de Ahí, inferioridad, ese narciso. ahí hay dos párrafos que, insisto, perdona, si lo llevas a ver, me tendría el libro a mano, pero de eso. Y luego todo lo que cuentas tú de los medios de comunicación, que es fundamental, porque aquí nos quejábamos también de TV3 y de los medios televisivos. Bueno, ¿qué te voy a contar? Televisión Española ha superado todas las expectativas. Sí. Y sin ese paraguas mediático en el proceso que era TV3, los medios privados, ¿no? Las subvenciones, la puridad institucional y tal, el proceso no habría salido tan adelante. Por eso yo soy tan crítico con la prensa catalana y con los periodistas, porque los medios no se hacen solos, ¿eh? Claro. Hay gente detrás y aquí todo el Ahí mundo está. éramos cuatro gatos que decíamos, esto no va a salir bien, y éramos traidores, butiflés y tal. Pero en Madrid, los 61 y seguramente más, ahí también. Y ahí tú lo cuentas, todo el país, por ejemplo, ¿no? Claro. Y tantos. Tienes que y empezar a tantos, pensar en otro libro. Pero, no quiero. No, pero yo me acuerdo. Y a mí me quedaba lejos y tampoco. Aquí, perdona, solo para terminar. En Cataluña hubo un tema fundamental en el tema radio cuando Pujol dejó a la COPE sin emisoras. Sí. Claro, porque los que escuchaban no eran marcianos, eran catalanes, escuchaban la COPE, pero eran catalanes. Y en Madrid, cuando el país consigue el control de la SER. El famoso antenicidio, que a mí me queda lejos y tal y cual, ¿no? Pero claro, toda la cobertura mediática, bueno, tú ves la SER, bueno, ahora está aquello modificando un poco porque se ven aquello el batacazo, ¿no? O la próxima victoria electoral del PP y tal. Pero claro, el país que fue diario de referente y que ahora está absolutamente en crisis y tal, de credibilidad y tal, pero la SER ha sido el buque insignia un poco del Partido Socialista. Y eso tú lo cuentas, pero deberías contarlo en otro libro también. Pues Perdona, nada, Rubén. me pondré a ello. Xavier Rius Venga, Televisión, saludos a todos. un abrazo, muchas gracias, de verdad. Y vamos con la sección El Pueblo Sabio, que sabéis que es la que hacéis entre todos vosotros en el grupo de Telegram, en el que además ahora cada vez que miro me encuentro más de 100 mensajes siempre. O sea, estáis muy activos y con debates que la verdad, hay alguno que no lo sigo todo lo que quisiera, porque de verdad mi vida es una locura de trabajo de un lado para otro, pero que de verdad os agradezco en el alma que le pongáis tanto interés y tanta cordura a los debates que planteáis. Y esta semana os preguntaba por la ley de nietos. ¿Qué opináis? ¿Cuál es la intención de Pedro Sánchez a la hora de... o cuál era la intención del gobierno? O si creéis realmente que todo esto es el reconocimiento de un derecho a los exiliados o que es un ejercicio de ingeniería electoral. Y hay un audio que contaba lo siguiente. Esa ley de nietos es una soberana estupidez. Vamos a poner un paralelismo. Imaginemos nietos de los nazis que se fueron a Paraguay después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es que acaso a alguien se le ocurre decir que esos nietos de alemanes que marcharon tienen derecho a votar ahora en Alemania? Daniel decía, siendo de Ciudad Real, mi voto va a quedar diluido entre los de gente que no ha pisado España, que no tienen la suficiente información y a la que realmente no le importa la prosperidad de mi país. Paco comentaba, para cualquier otro país sería impensable lo poco acotada que está la ley, las pocas comprobaciones que se hacen para dar la nacionalidad a alguien por el simple hecho de tener un antepasado del país. Ya no solo es que les dejen elegir provincia sin comprobar si hay relación con ella, sino que no se vea si esa persona puede tener antecedentes o puede aportar algo a la nación a la que le piden pertenecer.
a la que pide pertenecer. Carlos Álvarez decía: nuestro compromiso o lealtad mutua con los países sudamericanos que formaron parte de España está más que cumplido con la nacionalización express en 2 años. Contrato de trabajo y residencia. Cualquier ciudadano de un país que no orbita sobre esos parámetros tarda 10 años. Por lo demás, somos la madre patria de esos exiliados del franquismo, ¿no? 50 años después se acuerdan de España. Flaca memoria. Yo tengo familia en Cuba, de hecho, algunos de mis antepasados murieron allí y quizá deberían opinar sobre lo que sucede en la isla, sobre el país que está construyendo y es más, deberían votar. Anda, no, que no puede, no puedo. A mí me dejarían sin votar en Argentina, a los hijos de los indianos les van a dejar votar y a los nietos. Cris decía: dar derechos a gente que nunca puso siquiera un pie en nuestro país y sin obligaciones, me parece que pone a esta gente que se está dando nacionalidad por encima de cualquier español de los nacidos aquí y con los que nuestros ascendientes también nacidos en España. Por otro lado, está clara la intención y seguro que es un coladero y se están dando nacionalidades fraudulentas. Y luego lo del voto es ya de traca, porque no es que vayan a votar y eso pueda dar unos pocos escaños que se deciden por unos pocos votos. Es que llegarán un montón de votos también sin la garantía de que sean de esos nuevos nacionalizados y lo sabemos. Viti decía: creo que la ciudadanía como tal debería ser lo que permitiera participar en la vida pública. Algo así como que Me quiere sonar funcionaba salvando las distancias en las ciudades-estado griegas. Igual que distinguimos entre nación y estado, creo que deberíamos hacer una distinción más allá del nombre entre ciudadanía y nacionalidad. Esta es mi opinión y haría más sencillo este tipo de asuntos. Lo mismo con las cosas que puede optar, por ejemplo, un inmigrante al empadronarse. No se quitan los derechos de por sí, sino que al ser beneficios derechos adquiridos no naturales, debería acotarse quién puede optar a ellos. La nacionalidad la tienes por nacimiento, la ciudadanía habría que ganársela. Este es mi punto de vista sobre el tema. Jorge R. comentaba, a ver que se me ha perdido: la ley de nietos establece una serie de requisitos que actúan como barreras de entrada. Si los requisitos son altos, la demanda corresponderá con quienes realmente quieren llevar a cabo el proceso. Y si los requisitos son tan bajos que es prácticamente gratis solicitar la nacionalidad, la demanda tenderá al infinito. Luego hay uno muy interesante que es Juan Amador, que decía: desde hace un tiempo quería compartir mi experiencia personal en el Consulado de España en Manila. En los últimos meses he ido a renovar mi pasaporte y el de mis hijos y siempre me he encontrado con filipinos haciendo trámites relacionados con la expedición del pasaporte, algunos de ellos por la ley de memoria democrática. La última vez que fui, dice Juan Amador, pude comprobar, para mi asombro, que alguno de ellos, de los solicitantes, ni siquiera hablaba medianamente español y ya tenía el pasaporte. Os puedo decir que en ese consulado se están empleando recursos para tramitar todas las solicitudes relacionadas con esta ley y así lo podéis vincular. ¿Qué tipo de arraigo puede tener esta gente? No ha pisado España en su vida. Raquel decía: es absurdo permitir que gente que jamás aportó absolutamente nada a España, ni tampoco tiene intención, ahora tenga derecho a elegir el futuro de mis hijos y de mis nietos. Y luego hay un audio al final. La ley de nietos es la consecuencia criminal de la causa principal, que fue la necesidad imperiosa que tuvo el PSOE de imponernos las leyes ideológicas para controlar y manipular la enseñanza, la conservación y la transmisión de la historia de España. Por supuesto, con la intención de que el PSOE jamás reconociera ni afrontara sus hechos históricos y las consecuencias que han tenido en sus 147 años de historia. Esto ya es el epítome de la barbarie, el intentar ganar unas elecciones de manera torticera, el poner el valor de la ciudadanía española a los pies de los caballos y, por supuesto, usurpar la soberanía nacional que reside en el pueblo español. En fin, hasta que ha llegado el debate. Ya sabéis, por cierto, los que no estéis en el grupo de Telegram, que se llama Lo que no te han contado, con las siglas que nunca me sé, pero que las pondrá aquí Iván Valencia, que está a los mandos, como siempre, y ahí podéis participar en los debates y responder a las preguntas que planteamos una vez a la semana. En fin, amigos, qué triste hablar de España, pero bueno, parece que en verano, con el calor, o por lo menos con el 20% del tiempo en el que se puede salir a la calle sin achicharrarse y sin que te dé una insolación, pero por lo menos parece que en verano, con la bajada de actividad, las cuestiones que nos preocupan se ven de otra forma. Al borde de las vacaciones nos queda todavía por aquí una semana. Aquí por lo menos ya empezamos a pensar en la playa, los viajes y en dejar por unos días, un tiempo. La semana que viene estamos, reitero, pero ya lo estamos pensando en dejar esto por un tiempo
para que se las apañen Zapatero y compañía con los tribunales, que se las ingenien y que a nosotros nos dejen un poco en paz. Amigos, gracias. La semana que viene nos vemos por aquí en el último episodio de la temporada de Lo que no te han contado. Ya sabes que te quedas con la programación de Vivo and Media durante todo el fin de semana. Ya sabes que puedes entrar en freedomcollection.es para ver todos nuestros productos, son exclusivos. Y ya sabes que aquí te esperamos y que para contarte la actualidad y todo lo que hacen todos estos miembros de esta banda, que ya en algunos casos ha demostrado que es una organización criminal, como la que formaba parte Ábalos y Koldo. Qué triste, qué España. Gracias, amigos. Buenas noches. Feliz fin de semana. Adiós.